Santiago capítulo 1. Continuamos en esta serie de principios de la ascensión. Amén. ¿Quién ascenderá al monte de Jehová? Ese fue el primer texto que leímos en esta serie. Hoy quiero leer en Santiago 1:12. Amén, porque son principios muy importantes. Si practicamos estos principios, si los acatamos, estas son las cosas que nos van a elevar a otros niveles espirituales y en las demás áreas de nuestra vida también. Santiago capítulo 1, ¿están todos ahí? Verso 12. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón. Ahora la palabra varón ahí es un término genérico, se refiere a las damas también, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Note que el que haya resistido la prueba es mi tema esta noche. La habilidad de soportar las pruebas, ese es un escalón en las gradas que nos llevan a donde queremos llegar, en Dios, en el plan de Dios, en esta misión de ascender al monte de Dios. Es muy importante la habilidad de soportar las pruebas. All right? Requiere eso de carácter. Oremos todos. Señor Jesucristo, una vez más oramos, Señor, tu palabra ya está ungida y bendecida. Ahora, Señor, prepara los campos representados aquí, los terrenos, Señor. Aleluya. Para que esta buena semilla de tu palabra caiga, Señor, en buena tierra y pueda producir en nuestra vida frutos al 100%, Señor. Aleluya. Porque es la aplicación de estos principios bíblicos, estos mandatos de tu palabra, Señor, lo que hacen cambios en nuestra vida. Aleluya. Lo que nos propulsa a llegar a ser todo lo que tú planeas que seamos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Amén. Estamos hablando, vuelvo a decir, acerca de los principios de la ascensión. La habilidad de soportar las pruebas requiere de carácter. Y quiero empezar esta enseñanza esta noche diciendo que las pruebas son parte de la vida, son inevitables. Nadie se puede exonerar de ellas. Originalmente Dios creó al hombre y lo colocó en un paraíso, en el Edén, en el jardín del Edén, en un mundo totalmente hermético, cerrado. Estaba protegido de cualquier acceso de influencias externas, malas o dañinas. Un mundo como un globo, como una cápsula, donde no existía maldad, no existía tristeza, dolor, luchas, pruebas. Pero cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, transgredieron la palabra de Dios, el pecado de ellos dio a luz el dolor y la muerte. Y en Génesis 3:16 Dios le dice a la mujer: con dolor darás a luz tus hijos. Ahí empezó el dolor, ahí empezó la prueba, ahí empezó las luchas, las angustias. Y en el verso 17 de Génesis 3 Dios le dice al hombre: maldita será la tierra por tu causa, con dolor, ahí está la palabra otra vez, comerás de ella todos los días de tu vida. Y hermanos, desde ese día hasta hoy, las luchas, las aflicciones, las pruebas, el dolor vienen dentro de este paquete llamado vida. Casualmente el Señor Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. El Señor nos advirtió. Ernest Hemingway, el ganador del Premio Nobel de Literatura en la década de los 50, dijo en una ocasión algo que lo convirtió a él en alguien célebre. El mundo, dice él, el mundo golpea a toda persona y muchas se quedan golpeadas, mientras que otras se hacen fuertes en las áreas donde fueron golpeadas. Realmente es una gran verdad. La vida, el mundo nos golpea a todos. Vamos a tener aflicciones,
vamos a tener dolores. Lamentablemente hay muchos que cuando la vida los golpea, se quedan golpeados, se quedan heridos, se dan por vencidos. En cambio otros dicen, me golpeó la vida fuerte en esta área, pero en vez de destruirme, me ha hecho más fuerte en ese aspecto de mi vida. Así es que yo me levanto y continúo. Aleluya. En otras palabras, los golpes, las adversidades, las pruebas de la vida no destruyen a nadie, excepto que la persona carezca de ese espíritu de lucha. Entonces sí, la va a destruir. Por eso es que la prueba, la habilidad de soportar las pruebas es otra de las cosas, requerimientos, ingredientes que el creyente necesita para seguir ascendiendo a ese nivel donde Dios lo quiere llevar. Muy importante. ¿Cómo reaccionamos a los sufrimientos? ¿Cómo reaccionamos a los golpes que nos da la vida? Es el factor que en muchos casos determina nuestra ascensión. ¿Cómo reaccionamos? Si esa prueba, si usted pasa la prueba, si confronta esa aflicción, esa situación con fe en las promesas de Dios, entonces esa situación no es más que una preparación para soportar las dificultades que va a confrontar en el próximo nivel. Es por esa razón que sin dolor no hay promoción. Va a haber dolor todo el tiempo, va a haber pruebas en todo nivel. Casualmente, entre más alta es la ascensión, más difíciles muchas veces son las situaciones. Tiene que tener un carácter, una espina dorsal de acero, para que cuando esas cosas golpeen su vida, usted no se desintegra, usted no tira la toalla como decimos comúnmente, no, sino que con espina dorsal de acero se para firme y dice: golpéame otra vez si deseas, pero de aquí no me muevo. Yo tengo una misión, yo tengo un destino, yo tengo un plan que Dios trazó para mi vida y no doy pie atrás. Yo sigo subiendo, yo sigo ascendiendo en el nombre de Jesús. Es el carácter que debemos de tener. Aleluya. Sin dolor no hay promoción. El hecho de que usted se halla en la casa de Dios esta noche, un poco fría y durante el día lluvioso, es un testimonio de que tiene un deseo candente de alcanzar un nivel más alto en su vida espiritual. Y aquellos que están ahí en el centro de Los Ángeles, aquellos que están congregados en este lado de Sun Valley, Burbank, también han tomado el tiempo para sentarse, escuchar esta enseñanza, porque tienen ese deseo. Hay un fervor, hay un fuego dentro de ustedes, ese deseo candente de alcanzar un nivel más alto en su vida espiritual. Tienen el deseo de ser usados por Dios, de alcanzar la bendición de Dios a mayores niveles. Yo sé que hay ese deseo. Ahora, la pregunta clave que lo va a levantar a ese próximo nivel es: ¿cómo reaccionaría usted si la senda que lo conduce a ese próximo nivel, a esa promoción espiritual, primeramente lo lleva por situaciones adversas y difíciles? ¿Cómo reaccionaría usted si la senda que lo lleva a ese nivel de bendiciones sin límites, esa tierra prometida, primero lo hace pasar por un horno de fuego, por un desierto seco y espantoso y lleno de fieras y serpientes ardientes? ¿Cómo reaccionaría usted? Nuestro deseo sería que el Señor nos tome, nos ponga en una nave y nos haga pasar ese desierto por el aire sin un rasguño. Ese es mi deseo y ese es su deseo. Pero hermanos, sin dolor no hay promoción. Dios nos hace pasar por pruebas para desarrollar un carácter firme y sólido en nosotros. Es muy importante entender. ¿Cómo reaccionaría usted? El pueblo de Israel reaccionó murmurando, quejándose, renegando contra Dios. Ya estamos cansados de todo esto. No sé qué está pasando, como prediqué el domingo en la noche, acerca de poco a poco el Señor nos lleva a ese punto, ese plan, a
al cumplimiento de ese llamado que Dios ha puesto en nuestra vida, de esa visión. El pueblo de Israel reaccionó como muchos reaccionan hoy día, quejándose, murmurando contra Dios. El pueblo de Israel se quejó contra su líder espiritual Moisés. Y hermanos, no pasaron la prueba. No pasaron la prueba. A lo contrario, el desierto se convirtió en el cementerio de ellos, en su sepultura. Y es triste porque hoy en día esas cosas aún no han cambiado. Todavía hay quejas. Va a haber dolor. De eso no se preocupe, que si en esta noche no le duele ni una muela, algún día le va a doler algo. Todos vamos a tener cierto tipo de dolor. Dolor es parte de la vida, pruebas, adversidades. Es parte del paquete, viene en el paquete llamado vida. De diferentes sufrimientos de diferente índole. ¿Cómo reacciona usted? Es lo importante, porque ninguna prueba, ninguna crisis, ningún dolor lo va a destruir a usted. No puede destruirlo a usted. ¿Cómo reacciona? Es lo que causa daño a su vida. Causa daño a su vida psicológicamente, emocionalmente, anímicamente. A muchos les causa daños aún físicos. ¿Cómo reaccionan? Es muy importante porque nuestro cuerpo trabaja, Dios lo hizo así, con químicos. Y hay desbalances químicos, viene la depresión, viene la angustia. Muchos ya no quieren saber nada ni de Dios. Y me he dado cuenta. Cuando están presionados, cuando el dinero no les alcanza, cuando tienen una enfermedad, cuando hay familiares que están padeciendo situaciones, cuando lo despiden del trabajo, cuando el carro se le daña, parece que es un golpe detrás de otro. Y usted dice, prediqué el domingo, ¿hasta cuándo, Señor? Y hermanos, hay personas que con todo esto encima se desboronan, se derriten, terminan acabados. El mundo se convierte en su desierto. Pero en cambio hay otros, igual que el apóstol Pablo, cuando fue apedreado por causa del evangelio. Los enemigos del evangelio lo apedrearon y lo dejaron enterrado en un montón de piedras, y se fueron diciendo, terminamos con él. Pero dice la Biblia que de entre el montón de piedras se levantó el apóstol Pablo otra vez, se sacudió el polvo y siguió adelante. Es lo que hay que hacer, hermanos. Cuando el mundo nos tira una piedra, otra piedra, y parece que está lloviendo piedras, a la final, si usted tiene carácter, si tiene fe en el Señor, si se para firme en las promesas del Señor, lo que va a hacer es se va a levantar, va a tirar las piedras, va a tener un rasguñón aquí, va a tener una herida aquí, va a estar desangrando acá, pero va a estar de pie diciendo, aleluya, yo voy a seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted tiene ese tipo de carácter, denle una alabanza al Señor y diga, aleluya. En medio de la prueba yo oro, en medio de la prueba yo alabo, en medio de la angustia yo todavía levanto mis manos y yo confío en el Señor. Eso es lo que lo va a levantar al próximo nivel de fe, de unción, de poder, de gloria en el Señor. Ahora, si usted es de aquellos que se deprime, se angustia y está serio, y en vez de parecer uva parece una pasa porque está todo arrugado, la sonrisa la tiene al revés, hasta se puso los zapatos al revés, va a decir, no va a avanzar mucho, se va a quedar estancado. Pero Dios nos hace pasar por pruebas, no para destruirnos, sino para desarrollar carácter en nosotros. Aleluya. El pueblo de Israel reaccionó murmurando y quejándose, y el desierto se convirtió en su cementerio. Ahora, ¿cómo reaccionaría usted ante una prueba que lo empuja al límite de su fe? Miren, hermanos, toda prueba ejerce uno de dos efectos en todo creyente. Si las confronta con fe, se hace más fuerte y triunfa. Créamelo, y triunfa. Si las confronta quejándose, se hace más débil y se estanca. Se queda estancado en su situación. Todos los grandes hombres de Dios que fueron ascendidos a niveles excepcionales de fe,
de unción, de bendición y del favor de Dios, fueron hombres que pasaron por pruebas bastante fuertes y vencieron. David, antes de ser ascendido al trono de Israel, él primero tuvo que confrontar algunas pruebas. El rechazo de su padre y de su familia. Lo miraron como una persona que no era capaz de hacer algo que tenía importancia en la vida. Después se confrontó al león, confrontó al oso, confrontó finalmente a Goliat y pasó todas esas pruebas. Y el Señor dice: ok, estás listo para tomar la posición del trono máximo en Israel. Primero tuvo que confrontar pruebas, y usted va a ser igual. Va a haber la prueba del oso, va a haber la prueba del león. El Señor va a poner Goliat frente a usted, y usted o lo va a confrontar con 5 piedras y una honda, o va a salir huyendo con temor. Y todo depende de cómo reacciona. Daniel, antes de ser ascendido a la posición de primer ministro en el imperio persa, tuvo primero que pasar la prueba del foso de leones que estaban hambrientos. Dice la Biblia que cuando lo lanzaron a Daniel, los leones parecían gatitos alrededor de él. Y cuando el rey lo sacó del foso y mandó a lanzar a todos los 70 que acusaron a Daniel, ni siquiera tocaron su cuerpo el piso, dice la Biblia. En el aire los leones los atraparon. Pero es el poder que hay en un hombre que dice: no importa si me dicen que no ore, yo voy a orar al Dios de los cielos, porque Él es el único verdadero. Y él oró, soportó la prueba, y el Señor lo ascendió. Aleluya. José, el hijo favorito de Jacob, antes de sentarse en el trono de Egipto, segundo solo al faraón, primero tuvo que pasar por la prueba del rechazo de su familia, de calumnias de la esposa de su amo, de cárcel por 12 años injustamente, hermanos. Y después de esa prueba, Dios lo ascendió. Y puedo continuar mencionando a todos los hombres y mujeres que fueron usados por Dios a niveles fuera de lo común y corriente, como Moisés, Josué, Gedeón, Esther, Ana, Pablo, Pedro. Y todos ellos, cada uno de ellos y otros más, tuvieron algo en común. Ellos supieron confrontar y soportar las pruebas con fe en Dios y confianza en sus promesas. Cada uno de ellos. Y el Señor, sabe lo que hizo, los ascendió a niveles, vuelvo a decir, excepcionales de fe, de poder, de unción, de gloria, de autoridad y de bendiciones sin límites. Pero pasaron la prueba, no se quejaron, no abrieron su boca renegando contra Dios. Dos, abandonaron la iglesia. No dijeron: voy a renunciar a mi posición. No, simplemente confrontaron con fe, y el Señor los promovió. Y es lo que nos toca hacer el asunto a todos nosotros. Y es el asunto, la esencia de esta serie de enseñanzas. La ascensión o la promoción que viene de Dios no es algo que sucede automáticamente. No es algo que sucede por la imposición de manos, o simplemente alguien le dio una palabra profética. Todo eso es importante, pero ese no es la forma en que uno asciende o obtiene una promoción de parte de nuestro Dios. La promoción diseñada por Dios requiere de perseverancia, de resistencia, de carácter para soportar pruebas, adversidades que enfrentamos todos los días aquí en este mundo. Porque las pruebas son parte del proceso que Dios usa para purgar el orgullo, purgar la vanidad, nuestra autodependencia, soberbia, hábitos pecaminosos que hay en nuestra vida. El Señor usa esas pruebas para purgarnos, para limpiarnos, para purificarnos y para santificarnos. Y usted no puede circunvalar eso y comenzar a quejarse de algo que Dios quiere usar para su beneficio. Si la prueba se haya camuflada, porque detrás de toda prueba hay una gran bendición. Y hay muchos que por no soportar la prueba fallaron de obtener esa gran bendición. Si solamente
hubieran soportado la prueba. El hijo pródigo es un ejemplo claro de alguien que recibió su promoción antes de tiempo. Él le hizo la petición a su padre en Lucas 15:12: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. E inmediatamente, sin cuestionar absolutamente, su padre simplemente le dio lo que le pertenecía. No pasó este joven por ningún proceso de probación. Él fue ascendido al próximo nivel automáticamente, rápidamente, instantáneamente. Recibió el dinero, recibió su herencia y todo lo que venía con ello: fama, popularidad, diversión, amistades. Y fue la promoción sin preparación que arruinó su vida y terminó comiendo las algarrobas que comían los cerdos. Porque su carácter no se hallaba lo suficientemente fuerte ni preparado para recibir una maldición de esa magnitud, ni para resistir las tentaciones de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por lo tanto, promoción sin dolor, sin preparación de carácter, es ruina. Y es por eso que Dios tiene que poner pruebas, a tal punto que no tenemos ni un grano de arroz en el plato. ¿Y cómo sabe eso? Porque mi mamá está aquí, ella sabe. Muchas veces creciéndonos en la iglesia, mi papá el pastor, no teníamos ni un grano de arroz antes de irnos a la cama. Y orábamos por la comida como que el plato estaba lleno, sin haber ni un grano de arroz. Me acuerdo una noche, un culto, después de un culto, como miércoles, quién sabe, o viernes en la noche habían cultos, y no habíamos comido nada, no teníamos absolutamente nada en la casa. Y no me da vergüenza decir eso. Y nos acostamos a dormir, pero no sé quién o cómo mi mamá encontró unos, les llamamos nosotros plátanos verdes, que venden esos plátanos verdes. Yo no sé qué hizo ella, los cocinó o algo, pero me despertó como a las 11 de la noche. Y era, seguro era miércoles, porque al siguiente día me fue a la escuela. Y me despertó para que comiéramos algo. Pon algo en tu estómago, hijo. Y mi mamá está aquí, ella se debe de acordar, yo me acuerdo claramente. Y dormido comí ese plátano, dormido. Y sé que comí dormido porque como a la 1 de la mañana vomité todo el plátano. ¿Cómo se va a olvidar uno de esas experiencias? ¿Qué les estoy tratando de decir? Estoy parado frente a ustedes, pero las luchas que pasamos, que tuvimos que confrontar, creciéndonos de niñez, de adolescencia, de juventud, graves situaciones, cosas que realmente crearon en mí y en mis hermanos un sentido de que mi papá nos decía: quiero que todos mis hijos varones sean predicadores del evangelio. Ese era el sueño de mi padre. Y todos decían: no, pastores, no predicadores. Solo 2 salimos como predicadores. Los otros 2 tienen sus profesiones seculares. Pero mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo, el Señor nos llamó a predicar este evangelio. Pero ese es el sueño de mi padre. Pero teníamos tanto resentimiento en nuestra vida de todos los sufrimientos. Ya cuando teníamos 16, 17, 18 años, mis hermanos se graduaron del colegio, comenzaron a trabajar, las cosas comenzaron a cambiar y todos añorábamos: no, esto es demasiado duro, no, queremos trabajar. Pero el Señor me llamó a mí después de todo ese sufrimiento, y a los 21 años comencé a predicar este evangelio. Y prueba tras prueba, y todavía las pruebas no han cesado. Hasta el día de hoy confronto pruebas a otros niveles, porque en cada dimensión hay pruebas, hay angustias, hay dolores, y son a veces aún más difíciles que las que confrontamos cuando estamos aquí abajo. Tienen otro color, huelen diferente, pero son pruebas de todas maneras. Y si no nos forma Dios un carácter aquí abajo, ¿cómo vamos a soportar las fuerzas mayores que confrontamos cuando estamos allá arriba? El Señor dice: te quiero bendecir, te quiero comenzar a levantar a otros niveles de unción, de gloria, de bendición, de prosperidad. Pero primero tengo que trabajar en tu carácter, porque todavía tienes problemas con obedecer mi palabra. Todavía fallas aquí, fallas acá. Primero tengo que pulirte, tengo que formarte aquí para que pueda promoverte y con toda confianza pueda decir: mi hijo va a movilizarse muy bien en esa dimensión de bendición, de poder, de gloria. Dios no nos va a elevar a la próxima dimensión si nuestro carácter no está preparado. Ahí muchos se arruinan.
Muchos se arruinan. Hay un dicho que dice que al que no le cuesta, no lo aprovecha ni tampoco lo valora. Usted mira a todos estos jóvenes que reciben corporaciones por herencia de padres. No todos, pero muchos de ellos despilfarran su dinero, malgastan, terminan en la pobreza. Porque no les costó nada, que nada cuesta, no lo valora. El Señor dice: quiero que te cueste algo. Quiero que sepas que la promoción en Dios primero viene con preparación de carácter. Eso es muy importante entender esta noche todos nosotros. En contraste al hijo pródigo Simón Pedro, los planes que el Señor Jesús tenía para él eran grandes. Él había sido escogido para predicar el primer mensaje de la era de la iglesia en el día de Pentecostés. Dios tenía grandes planes para Simón Pedro. Él fue un pescador, un hombre del vulgo, no tenía letra, no tenía un buen vocabulario seguro. Era del vulgo. La palabra vulgo significa eso, sin educación. Por lo tanto no tenía una buena oratoria, no tenía elocuencia, no tenía ninguna carisma en sí. Pero Dios lo escogió de allí y comenzó a preparar su carácter. Era un hombre de la playa, del mar. Y el Señor dice: te voy a escoger y te voy a preparar porque tengo un gran plan para ti. Tú vas a ser un gran predicador. Tú vas a ser el primer predicador en la era de la iglesia. El Señor se envisionaba en él. Pedro no sabía eso. Simón Pedro no tenía ni la menor idea del plan de Dios para su vida. Nada. Pero Dios, el Señor, sí sabía. Y un día, en una conversación con el diablo seguro le dice: yo quiero que me des a Pedro porque lo quiero sacudir, lo quiero zarandear, quiero demostrarte. Seguro le dijo al Señor en una conversación que tuvo él con el diablo, que él no te va a servir como tú planeas. Déjame, igual que lo hizo con Job, déjame zarandearte. Y hermanos, el Señor en Lucas 22:31, el Señor dijo a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ha venido a hacerme una petición a mí, es lo que dice el Señor. Ha venido a hablar conmigo, me ha venido a pedir permiso para tomarte a ti y zarandearte y sacudirte y probarte como se hace con el trigo. Eso que el Señor le dijo a Simón. Y es interesante notar que la acción de zarandear el trigo, aunque este procedimiento ya no es usado actualmente, sin embargo, en los días bíblicos este proceso era implementado para separar lo usable y lo desechable del trigo. Los granjeros, los hombres que se dedicaban al cultivo del trigo, lo que hacían es que usaban una herramienta llamada mayal, como un martillo, como una paleta fuerte de metal, y con ella golpeaban el trigo hasta que la cáscara, lo que era lo desechable, se separara, se desprendía del grano que era lo usable. La cáscara, lo desechable, lo levantaban de esta manera el trigo y la cáscara volaba con el viento y desaparecía, era sepultada en el mar del olvido. Lo único que quedaba era la sustancia, lo bueno, después de haber pasado por esa limpieza. Y el Señor usa esta analogía del proceso de la limpieza del trigo. Antes de que Pedro fuese ascendido, promovido a un nivel espiritual donde Dios lo iba a usar para predicar el mensaje que iba a abrir la puerta de salvación al mundo entero, el Señor le dio permiso al diablo para que golpeara a Pedro, para que lo zarandeara. Y Pedro pasó por una temporada de dolor, de angustia, de sufrimiento, de aislamiento total. Pero aquí viene algo muy importante. El Señor le dice, después de que le cuenta que el diablo ha venido, ha pedido permiso para zarandearte como se zarandea el trigo. Y el Señor dice: pero yo he orado para que tu fe no falte. Yo he orado para que tú te pares firme. Yo he orado para que tú soportes la prueba. Yo he orado para que tú mantengas tu fe. Porque si logras mantener tu fe, Pedro, esas pruebas no te van a destruir.
Ese dolor no te va a dañar, sino que te va a transformar, te va a cambiar, va a moldear tu carácter. Y cuando salgas de esa prueba, Simón, vas a salir con una unción fresca en tu vida, a tal punto que tu sombra va a sanar a los enfermos y tu mensaje va a cambiar la vida de miles y millones de personas alrededor del mundo. Pero tienes que soportar la prueba. Tienes que pasar por ese dolor. Y no te quejes, no reniegues, no critiques a nadie, no hables mal de nadie. Soporta la prueba. Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufres penalidades, dolores, angustias, como un buen soldado de Jesucristo. Timoteo, no seas cobarde. Timoteo, no seas débil. Timoteo, no te des por vencido por cualquier cosa. Soporta, como soporta un soldado en la guerra, como soporta un soldado en la batalla, esos golpes. Tú sopórtalo también. Dios mío, que el Señor levantara aquí un ejército de hombres y mujeres que sepan soportar la prueba con fe, con determinación. Esta prueba es temporal. Este dolor no es para siempre. Yo voy a confiar en el Señor. Voy a confiar en sus promesas. Estoy enfermo, pero por sus llagas yo estoy curado. Estoy en necesidad, pero mi Dios no me va a desamparar, porque joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Tiene que aprender a confiar y pararse firme. Aunque el enemigo se levante como torrente, yo confío en el Señor. Él va a levantar bandera en contra de él. Voy a soportar esta prueba. Aleluya. Usted no da la espalda a la iglesia. Usted no da la espalda al Señor. Usted no comienza a criticar de todos. No. Eso no se hace cuando usted recibe un dolor, un golpe, confronta una adversidad. No, usted se para firme, con columna, con una espina dorsal de acero. Porque cuando lo hace, Dios lo está preparando. Porque allá adelante, pasando esta prueba, hay una promoción. Pedro no sabía lo que había frente a él, pero él sí. Usted no sabe, pero él sí. Su función, mi responsabilidad, reaccionar correctamente cuando estoy pasando por esa prueba. Aleluya. Lamentablemente hay creyentes, líderes, pastores que no han logrado soportar el golpe del mayal. Ese proceso de purificación, de pulimiento, de separación, lo servible de lo inservible, de moldear nuestro carácter, de pulir nuestras asperezas, esas reacciones bruscas que tenemos, esas palabras ofensivas, esos deseos inmoderados a veces de esta carne, de los ojos. El Señor no nos va a promover con todas esas cosas, esa cáscara en nuestra vida. Él tiene que usar el mayal y golpearnos como se golpea el trigo, como se zarandea el trigo, hasta que la cáscara de la carnalidad y de hábitos indeseados se desprenda de aquello que tiene sustancia. Entonces Dios nos va a bendecir. Entonces Dios nos va a promover. Entonces es cuando Dios abre puertas que han estado cerradas. Ahí es cuando Dios hace camino donde no había camino. Ahí es cuando Dios abre mares en medio del desierto. Ahí es cuando Dios convierte lo seco, lo árido en algo frondoso y fértil. Cuando soporta la prueba. Soporte la prueba. Párese firme. Aleluya. Eso es algo que no solo lo predico, lo practico todos los días de mi vida. Y me paro firme y soporto la prueba como buen soldado de Jesucristo. No falte a la iglesia por cualquier cosa. No falte estos servicios. Muchos van a pasear el día domingo, no están en la iglesia. ¿Cómo pueden crecer espiritualmente? Si hay mensajes que Dios envía para ese momento donde usted nunca más los va a volver a escuchar. Y ese mensaje era para usted, pero como anda paseando, anda haciendo cosas de este mundo, de esta carne, nunca más reciben esa palabra. Entonces ahí están estancados. Están en la iglesia, fantástico, pero están estancados.
Y ese no es el plan de Dios para su iglesia. Casualmente hoy estaba en la radio y alguien me mandó un texto en el teléfono, lo recibí, y me dice: las palabras del justo florecerá como la palmera. Y luego continuó con el verso de Proverbios, que la senda de los justos como la luz de la aurora, que venga aumento hasta que el día es perfecto. Y hermanos, hay personas que acatan estas cosas aún fuera de esta congregación, personas que oyen fuera, acatan estos mensajes, los están poniendo por obra. Dios los está haciendo resurgir, los está recabando, si puedo usar esa palabra. Otra vez los está sacando del hoyo y los está levantando a otros niveles. Y nosotros que recibimos esta palabra directamente, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a vivir en ese estancamiento, dando vueltas en el desierto? No abra su boca para maldecir su futuro. No abra su boca para maldecir su presente. Porque cada vez que usted reniega, cada vez que el pueblo de Israel murmuró, estaban dañando el plan de Dios para el futuro de ellos. Ya que Dios quería empujarlos a la tierra prometida, Él les dice: tengo casas que ustedes no han construido, ahí van a vivir. Tengo viñas que ustedes ni siquiera han plantado, pero de esas viñas van a comer. Y el Señor tenía todo preparado para ellos. Pero Dios mío, todo el tiempo murmurando, todo el tiempo quejando, todo el tiempo en contienda, todo el tiempo en resentimiento. El pueblo de Israel era un pueblo que no podía captar instrucciones, era un pueblo rebelde. No como ustedes, que son absolutamente obedientes y captan toda instrucción que el líder espiritual les da. No, ese pueblo no captaba instrucciones. Dios mío, Moisés era el hombre más manso en el planeta Tierra, dice la palabra de Dios. Pero este pueblo lo provocó de tal manera que un día el Señor dice: golpea la roca. Habla, la primera vez fue golpea, la segunda vez dice: habla a la peña y la peña va a brotar agua. Pero en su frustración por el pueblo le dio un garrote a la peña, y esa peña era Cristo Jesús. Y Él solo podía ser herido una vez en el Calvario y no dos veces. Y cuando dañó el prototipo, cuando el pueblo lo impulsó a actuar de esa manera, en su frustración, Moisés golpeó a la peña cuando solamente dijo el Señor: háblale, habla a la peña. Peña da agua, peña da vida, peña da salud, peña da un futuro brillante a tu pueblo. Háblale. Él la golpeó. Y hay muchos que en ese día están golpeando a su futuro en vez de hablar a su futuro. No lo golpee con murmuraciones, con quejas. Quiere ser hacer. Es lo que nos levanta. Es lo que nos eleva a otras dimensiones en todos los aspectos de la vida. Y la gente lo va a reconocer. Todo el mundo lo va a reconocer en su rostro, en su forma de expresar, en su forma de comportarse, en la manera en que Dios lo ha bendecido. En todas maneras se nota claramente cuando la mano de Dios viene y ¡tum! Es hora de llegó tu día de promoción. El día de promoción nos llega a todos, y también el día de democión nos llega a todos si usted no se comporta conforme al plan de Dios. Y ya voy a terminar. Job, él fue zarandeado por el diablo. Fue golpeado el pobre Job severamente con el mayal. Perdió su familia, todos sus hijos murieron. Eso ha de ser, yo no puedo ni siquiera imaginarme algo así. Dios mío, no quiero ni siquiera pensar en algo así. Yo miro a mis nietos y lloro, miro a mis hijos y lloro. Así soy yo. Oro pensando en ellos y soy un mar de lágrimas. Yo no podía soportar algo así, para serles honesto. Pero Job fue zarandeado, fue golpeado con ese mayán. El Señor dio permiso al diablo. Pruébalo, Él me ama de todas maneras. Él no me va a fallar, es un hombre de carácter, es un hombre con integridad. Yo sé que Él no va a fallar. Él me ama no por lo que le he dado, Él me ama por quien soy yo con Él. Yo soy su Dios, yo soy su Dios, su sanador, su proveedor. Pruébalo. Y el Señor tuvo
ese nivel de confianza con Job que le dio permiso al diablo que lo golpeara y lo golpeó severamente. 10 de sus hijos murieron. Todas sus pertenencias, sus posesiones perdió. Su salud. Un hombre saludable perdió la salud. Su esposa habló mal en contra de él. Y después de todo eso, él dice la Biblia que Job no pecó contra Dios. No atribuyó a Dios ninguno de sus males, ninguno de sus dolores. Digo, por tu culpa, Dios. No, él no atribuyó a Dios sus males. Él fue un hombre que tenía una espina dorsal de acero, sentado en un montón de ceniza con un tiesto en la mano, rascando sus llagas, pero confiando en él. Él dice, yo sé que uno de estos días el Señor de este polvo me va a levantar. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive. Él no está muerto. Mi Dios no está muerto, dice él. Él está vivo. Y tal vez estoy sentado en este montón de cenizas, con esta llaga desde la corona de mi cabeza hasta la planta de mi pie que me atormenta de día y noche. Pero sentado aquí, uno de estos días Él me va a promover, Él me va a levantar a otra dimensión que nunca antes he estado. Porque yo sé que mi Dios vive, mi Redentor vive. Y le alabo y le exalto y le glorifico. No sé qué prueba está pasando a usted. Tiene hijos que no están sirviendo a Dios, problemas familiares, cosas que le atormentan. No se quede usted ahí con una cara de me di por vencido. No, manténgase fuerte. Al mal día buena cara, al mal día una sonrisa, al mal día un aleluya, al mal día yo levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Yo voy a soportar la prueba. Pónganse de pie. Job dice, después de todo eso, dice que él alabó al Señor. Dijo, Dios me dio, Dios quitó. Yo alabo al Señor Jesucristo. No tenía nada antes de conocerle a Él. Y si no tengo nada ahora, no me afecta a nada. Aleluya. Y muchos aquí no teníamos nada. Digo nada antes de conocerle a Él. Estamos moribundos. Estamos en pecados y en delitos, y dice la Biblia. Y miren, si no teníamos nada antes y ahora tenemos algo, y viene el Señor y dice, voy a probarlo, si nos quita, no reniegue. Porque usted como Job diga, aunque estoy sentado en un montón de cenizas y no tengo nada como antes, uno de estos días mi promoción va a llegar, porque yo puedo pasar esta prueba. Aquí voy a alabar a Dios. Dios me dio y Dios me quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Él no se quedó con los brazos cruzados. Él no se quedó con su boca sellada. Él no dijo, no voy a la iglesia más, estoy enojado con Dios. No, él dice, aleluya, yo vine desnudo a este mundo, desnudo me voy a ir de aquí, y Dios fue el que me dio. Él tiene el derecho de quitarme. Yo voy a aplaudir mis manos, yo voy a alabar a Dios, yo lo voy a servir con integridad. Y él dijo en Job 23:10, él dijo estas palabras: mas Él conoce mi camino. En otras palabras, Él conoce todas las cosas. Él conoce mi levantar y Él conoce mi acostar, y todas las cosas que hago en intermedio de estas dos. Él conoce mi camino. Y luego concluye diciendo, me probará y saldré como oro. Aleluya. Dice, Él me va a probar. Yo sé que me va a poner en el fuego, pero no va a ser para destruirme, va a ser para purificarme, hacerme un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor líder, un mejor trabajador, una mejor persona totalmente, un hijo, una hija de Dios. El Señor le dice al pueblo de Israel a través de los labios de Isaías: he aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Y Job más tarde profirió estas palabras en Job 27:5: hasta que muera, mire esto, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. ¿Qué más?
Dice, hasta que no muera, yo me voy a esa tumba como un hombre íntegro. Que no hay grietas aquí adentro. No hay grietas en mi carácter. Cuando yo me muera, ya que me ponga 7 pies bajo tierra, van a decir, ahí descansan, ahí yacen los restos de un hombre que vivió su vida con integridad. Ojalá que alguien ponga eso en mi lápida el día que me vaya de este mundo. Que miren, digan, ahí descansan los restos de un hombre que vivió todos sus días en integridad. Es lo más lindo que hay. Es lo más bello que puede haber. Es la mejor cosa que alguien puede escribir en esa lápida de mármol. Que alguien diga, este hombre vivió una vida de integridad. Eso es tener carácter. Es pararse firme. Es no darse a la prueba. Todos tenemos dolores, todos tenemos pruebas. Pero es tiempo de pararnos firmes. Quiero convocar a esta iglesia, a este altar. Todo el mundo que quiere levantar sus manos y decir, Señor, si tienes que pasarme por el horno, pásame por el horno, Señor. Si tengo que pasar por un dolor, una prueba, aquí estoy. Fórmame, Señor. Límpiame, Señor. Vamos, levante la voz. Levante su voz. Órale al Señor por un instante antes de irnos a casa. Aleluya. Señor, el horno, el fuego me purifica. El fuego me santifica, Señor. Yo entiendo, Dios mío. Aleluya. No voy a ser promovido, no voy a ser levantado. Allá en el sur de California, levante sus manos. Allá en el centro de Los Ángeles, allá en San Valley, allá en Burbank, levanten sus voces. Todos los que me escuchan por medio del webcast, ahí donde están, en sus casas, en sus dormitorios, en su trabajo, levanten sus manos y digan, Señor, si tienes que pasarme por el horno de fuego, no me voy a quejar, Señor. No voy a murmurar, Señor. Voy a vivir todos mis días en integridad, Señor.